Yo creo que todavía no estamos en etapa para retornar a un colegio. Me parece que todavía Y siempre te una pasa fase en donde la pandemia está todavía. Ay, salí. Juani. Ahí estoy. A ver, salí y voy a entrar. Hola. ¿Salí otra vez? ¿Me fui? ¿Por qué saliste? Ay, es que no entiendo, Juani. Me está jodiendo. Hola, ¿cómo andas? Ahí estás. ¿Todo bien por ahí? ¿Escuchás? Sí. ¿Pero qué es esta P? Ahí te está hablando, no tienes foto. ¿Dónde carajo? Ahora te tengo clase. Cerrame ahí. Hola, quería saber si me estaban escuchando. ¿Sí? Bueno, vamos a esperar 5 Sí, se minutos escucha. más. Vamos a esperar 5 minutos más para empezar. Así ya arrancamos con toda la audiencia que se está sumando en este momento. Bueno, mientras les voy contando que me están llegando noticias de discapacidad
Bueno, mientras les voy contando, hay alguien con el micrófono abierto. Les voy contando que me llegó noticias de la Federación de Transportistas con respecto a al pago de las prestaciones. Acá tenemos justo al doctor, que después de la charla vamos a ir preguntándole. El inconveniente que tienen los transportistas es que en el anexo 2 de la Superintendencia de Salud les están pidiendo que firmen una declaración jurada si brindaron o no la prestación. Y si la brindaron, ¿de qué forma la brindaron? Cuando uno firma una declaración tipo jurada que está brindando una prestación, en realidad se está brindando en forma parcial. Me lo dijo en el día de ayer un auditor de obra social que le estuve consultando el tema. Así que, bueno, en 2 minutitos ya quedan para largar. Largamos el sistema de preguntas va a ser después de una pequeña exposición que yo le pedí al doctor Orlando que hagan. Vamos a ir haciendo todas las preguntas que tiene la audiencia, que son muchísimas, porque hay muchísimas preguntas que me hacen a mí permanentemente por Facebook para ver si podemos ayudar en este colectivo que está más perdido que perro en cancha de bocha, para ver si logramos aunar algo de criterios en la temática. Me acaban de decir también que en A24 en América, me acaban de avisar que en América una médica israelí comentó de que están usando los manuales, que algunas instituciones están usando los manuales que voy actualizando día a día para la apertura de los centros que están haciendo ahora en Israel. Realmente una alegría. Bueno, ahora sí, arrancamos. Estamos acá reunidos con el doctor Lucas Orlando, del estudio Orlando y Asociados, la abogada Suyay Pérez Montenegro, especialista en discapacidad y derecho en salud, al igual que el abogado Lucas Orlando, que además cuenta con especialidad en organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Personas que realmente saben. Voy a hacer un paréntesis en la presentación. Hay muchas personas que saben el tema organizaciones de la sociedad civil. A nosotros cuando la armamos nos costó muchísimo encontrar gente que sepa algo de organizaciones de la sociedad civil. Bueno, una vez que lo conocí al doctor Orlando en reuniones, ya después no necesité el servicio de él, pero charlando se notaba que es de las pocas personas que saben la temática. Ambos dos integran el Instituto de Derechos Sanitarios del Colegio de Abogados Profesionales en Salud. Así que bueno, lo dejo al doctor Orlando y a su equipo para que nos exponga. Hola Lucas, ¿cómo andás? Amplío la pantalla, pónganse el micrófono y suyos los micrófonos. Hola, ¿qué tal, Diego? Hola, buenas tardes a todos. Así que me está acompañando Suyay Pérez Montenegro. Suyay, te estamos a ver si habilitas tu micrófono. Déjalo habilitado. Micrófono. Hola, buenas tardes. Bien.
La verdad, antes que nada, en nombre de los dos, agradecemos esta charla de hoy, que igual les comento, o sea, digo, primero que con la Fundación CACIT se viene realizando una serie en conjunto de charlas, yo algunas de las que me puedo con el tiempo las voy siguiendo, todavía me quedó muy interesante la que se dio la última de nutrición y sigo tomando nota, y todas estas actividades son muy fructíferas en el sentido de que nos estamos abriendo los conocimientos, compartirlos, y que acá no tenemos una verdad absoluta, acá también es el día a día, o sea, todos sabemos que la situación de emergencia sanitaria ante el COVID es una cuestión muy dinámica. Entonces, desde el punto de vista del derecho, que encima no es una ciencia exacta, es una ciencia social, hay que ver muchas cuestiones en particulares. Entonces, por otro lado, también queremos, esto lo estuvimos viendo con Sujay, los trabajos que viene realizando en forma periódica, semanales, la Fundación CACIT, que muchos deben estar recibiendo, y si no también está desde bajada de internet de la Fundación, la guía de recomendaciones actualizable. Diego, en ese sentido veo que hay un terreno de campo, y también veo como que el equipo tuyo se ha introducido en ámbitos jurídicos que has tocado, que nosotros, para nosotros son la base de la prevención del conflicto, donde muchas veces aunamos con los profesionales que trabajamos en distintas situaciones, y la verdad que te queremos felicitar porque, bueno, nos estamos llevando también ese material para el campo jurídico que también sirve para la resolución de los problemas. Bueno, nos vino con la Fundación CACIT a través de Diego este tema de los prestadores con las obras sociales, y después algunas cuestiones también vinculadas con familiares de personas con discapacidad o las mismas personas. Y la verdad que nosotros quisimos proponerle hacer una pequeña, pero breve charla introductoria, porque no queremos quedarnos con la voz del micrófono, sinceramente, sino porque acá hay mucha situación de real de campo, y el real de campo la tienen justamente los que nos están ahora en este momento viendo, y que son ustedes, las que justamente se encuentran con la realidad cruda, porque muchas veces estamos escuchando los discursos políticos, luego se anuncian las normas a veces no son automáticas, nos ha ocurrido al principio, casi a fines de marzo, cuando se estaba declarando las órdenes de aislamiento, hubo normas contra normas, eso también generó, digamos, un inconveniente, pero también nos demostró una realidad donde las mismas estructuras, organizaciones gubernamentales, privadas, habían confusiones, y esto es parte de que errar es humano. Entonces, tenemos por un lado proyectos, discursos, normas, teorías, a veces también estamos, todos nosotros los que estamos participando ahora de este espacio, estamos participando en miles de actividades, y a veces nos damos cuenta que nos quedamos con un gustito a poco. Entonces la idea es comentar algunas pequeñas cuestiones motivadoras, tratar de impulsar una especie de mesa redonda para que después se genere un espacio de preguntas y respuestas, que vuelvo a insistir y aclarar era algo. Nosotros tenemos con suyas las especializaciones abocadas al asunto, pero no tenemos la verdad absoluta. Que quede bien en claro eso, somos otros profesionales más, como tal vez ustedes también son profesionales que nos están viendo, y seguramente están participando otros abogados, y podemos estar consultando también a otros sinfín de otros abogados que podemos llegar a conocer, abogados y abogadas, y cada uno va a tener una situación en particular. Nosotros no sabemos con el perfil de personas que pueden estar presentes, si son todas personas con discapacidad, si son todas los familiares directos, qué tipo de discapacidad, qué tipo de prestadores, etcétera, etcétera, si algunas representan alguna entidad colectiva o ya directamente una persona jurídica que está integrada, como siempre las conocemos, por fundaciones de asociaciones civiles. Entonces vamos a estar buscando algunos disparadores genéricos para luego sí meternos en las preguntas específicas. Y en las preguntas específicas vamos a tratar de darle siempre la orientación, porque muchas veces van a surgir ya las preguntas en el sentido de que, bueno, ¿qué sucede en este caso en particular? Y sepan que de este lado, con Sujay, no tenemos que estar metiendo también en otras subpreguntas a ustedes, porque ¿cómo hago yo para no solicitar el reintegro de un cobro? Bueno, ahí nosotros, me estás hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires,
el interior del país, estamos hablando de una prepaga, estamos hablando de una obra social provincial, estamos hablando de una caja provincial propia, o sea, se empiezan a abrir un montón de otras aristas que entonces ahí vamos a estar dando, en la medida que nosotros podamos y conozcamos, porque sinceramente sepan que estamos integrando todo el país Argentina y hay muchísimas provincias, entonces pueden haber pequeñas cuestiones de diferencias. Bueno, arrancamos con un tema de aislamiento obligatorio, donde ustedes mismos, todos fuimos testigos, donde podemos ver que tenemos las normas vinculadas a personas con discapacidad, y podemos ver el sitio de la ANDIS, donde justamente informa que la discapacidad es una cuestión de política pública, ¿sí? Entonces, y de hecho siempre fue hoy por hoy, en este gobierno, por primera vez, hay un reconocimiento de Secretaría de Estado, eso no es un dato menor, eso es muy importante. Y por otro lado tenemos cuestiones que a nosotros, desde el punto de vista de lo legal, de lo jurídico, no nos terminan de comprender porque, por otro lado, tenemos ciertas restricciones. O sea, por un lado nos informan, tenemos las normas que así nos garantizan, que son políticas públicas y eso siempre se mantuvo desde muchísimos años. Pero por otro lado tenemos las restricciones. Entonces, ¿cómo puede ser que para algunas cuestiones, que esto lo ven como una necesidad imperante en las políticas públicas, por otro lado sean restringidas? También se han abrido algunos grises, entonces en esos grises se han dado ciertas excepciones y se han, para cada caso en particular, este trabajo, digamos, con ciertas situaciones, lo que se conoce a distancia, a teletrabajo, algunos también confundieron con telemedicina, pero bueno, por ahora estamos netamente aprendiendo constantemente día a día, porque justamente no tenemos una norma específica que lo reglamente. De hecho, a nosotros en estudios se nos han venido muchas consultas, también producto del aislamiento, donde teníamos referentes de clínicas o de centros de sanatorios, decían, no tengo la firma digital, u otros dijeron, mira, justo llegué a legalizar mi firma digital. Entonces eso nos demuestra que, por un lado, la firma digital hace años que está regulada en Argentina, ¿sí? Pero después había otras cuestiones del día a día que justamente nos dejaban en una situación de preguntas y sin respuestas para poder resolver la situación. Entonces, vimos de golpe que se habilitó el trabajo a distancia. Y acá queremos recalcar unas cuestiones. A distancia, entonces, o sea, está Skype. Entonces tenemos a Zoom. Entonces tenemos a WhatsApp. Aclaro, lo que acabo de mencionar no son solamente plataformas, que sino son los sponsors de la presentación. Pero lo que quiero decir es que no nos tenemos que circunscribir solamente a las que son simplemente conocidas. Hoy, o sea, lo que se está tratando de dar es que, por un lado, haya una comodidad con la persona con discapacidad y la persona que presta la prestación, propiamente dicho, ¿sí? Pero y además la comodidad para atender a la discapacidad y a la situación en particular, ¿sí? No es lo mismo hacer una sesión a distancia de una fonoaudiología que sobre una kinesiología. Y estamos hablando de ciertos ejercicios básicos, porque hay otras cosas que a la distancia no lo vamos a poder. Sabemos muy bien, y esto creo que nos tenemos que poner de acuerdo, y lo propongo, es de que al trabajo a distancia no suplementa y no reemplaza la presencial. Porque también nosotros el otro día en el estudio charlábamos con todo el equipo, siempre les comentamos los casos, donde tratamos de debatir los fallos que salieron, decir, che, ¿qué pasaría con un psicólogo que está atendiendo a una persona a distancia y genera un brote? O en la presencial, ese brote uno ya lo va viendo con ciertos gestos del mismo cuerpo, donde nos están demostrando, y tal vez la persona en forma presencial puede atender y abordar mejor, en ese caso, a la persona. Pero a la distancia, ¿cómo opera? Es una situación delicada. Puede estar a distancia a 2 cuadras, como puede estar a 30 kilómetros, por decir algo. Entonces, ¿cómo cubrimos esa situación? Por otro lado, también, la asistencia también, en el sentido que es privada la sesión. La privada es con quién se la realiza, con la persona con discapacidad. Es con ella, no trabaja en la distancia con el familiar, con la persona de apoyo, no, trabaja con la persona. Entonces, esa persona también necesita estar como si estuviésemos en la presencial, que cerramos el consultorio y atendemos a la persona, y somos directamente, y es suficiente. En el tema de distancia están estos esfuerzos extras.
Los puntos, además, esto de buscar una plataforma cómoda, hay que buscar una plataforma segura, ¿sí? Todos somos, principalmente en Argentina, somos muy consumidores de todo tipo de software, lo que es gratuito. Pero recuerden que en todo lo que es software gratuito, más allá de los demos que tenemos, lo que son softwares completos, porque los demos a veces se dan una prueba piloto, en el software completo tenemos el famoso espacio del tilde si aceptamos términos y condiciones. Y si los que estamos acá presentes, que muchas veces utilizamos las redes sociales, si ustedes cuando le dieron y leyeron supuestamente el contrato de aceptación de condiciones, lo primero que dicen casi todos en forma uniforme, que todo lo que usted publica o todo lo que usted da, lo está dando en propietario a la plataforma. O sea, el dueño termina siendo YouTube, el dueño termina siendo Facebook, el dueño termina siendo, o sea, no termina siendo nuestros datos. ¿Se entiende? Eso lo podemos tranquilamente en el contrato. Entonces, busquemos también una plataforma segura en ese sentido. Y acá también tenemos que estar trabajando con una... A ver, yo entiendo que el aislamiento nos trajo un doble trabajo, porque por un lado escuchamos a los familiares y decimos que bueno, aunque sea la sesión lo voy a tener a distancia, es una ayuda, es algo, bienvenido, ¿sí? Sepamos que yo tengo también, tengo uno de mis hijos con personas con discapacidad, y sepamos muy bien que la atención que la puede hacer presencial, no la misma cantidad de veces que la hace presencial, no la puede hacer a la distancia. Hay que tener a veces a un chico enfrente a una pantalla por una hora. A veces están por un montón de horas con un juego, pero eso es otro tipo de dinámica que los chicos saben elegir, pero con respecto a esta prestación, eso es la dificultad que se tiene, ¿sí? Y esta información también lo conocen y la saben las obras sociales y la superintendencia, que después vamos a estar abocando a ese tema especial. Pero volviendo al tema de las plataformas, y volviendo al tema de consensuar con la otra persona, porque después empezamos, que también me llegaron unos comentarios de otros profesionales, que algunos están participando, y sí, pero lo que pasa es que a veces me dicen, no, llámame al celular de mi vecino que tiene datos y el que tiene señal de internet que me la presta, y termina, me dicen, pará, ¿con quién estoy hablando? O sea, estamos haciendo un acto profesional, ¿sí? Vinculado a un acto profesional de salud, y no tenemos la seguridad nosotros con quién estamos hablando. Entonces eso es importante estar aclarándolo con la persona y con los familiares directos, y tratar de consensuar hacer un consentimiento adicional, y saber cuáles son los riesgos y las dificultades, porque al fin y al cabo, ¿qué pasa si en el medio de la sesión sufre un corte de luz, sufre un corte de internet, se me paraliza, lo que fuese? La otra persona, me explico cómo los resguardos que hay que llegar a tener. Entonces, y una vez comenzada y teniendo todas esas seguridades, nosotros tenemos que, esto es como a veces lo vemos en las grabaciones de televisión, que vieron que hay un cartelito que dice escena tanto, toma tanto. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Cada sesión que tenemos que estar tomando, tenemos, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucas Orlando, soy el profesional, buscaremos la forma más interesante y motivadora para que la otra persona entienda, pero el mensaje tiene que ser claro, nos tenemos que presentar que la ascensión se está llevando a la distancia, que la ascensión se está haciendo bajo cierto formato, bajo cierto tiempo, que del otro lado tenemos a tal persona, ¿sí? Y donde comienza la sesión. O sea, tenemos una pequeña introducción de unos 2 minutos. O sea, tenemos que hacerlo interactivo para que la situación, pero es obligado porque es una manera que también estos archivos de información que vamos a trabajar a la distancia, lo tenemos que tener un resguardo. Y volvemos de vuelta, y ahí también lo vamos a estar abocando ahora más adelante, en secreto profesional. ¿Por qué? Porque ese resguardo, ¿dónde yo lo guardo ese archivo? No, sí queda guardado en mi computadora en Harvard. Pero si yo ese archivo de secreto profesional lo estoy llevando a una nube, yo para acceder a esa nube que me dio acceso, tuve que aceptar un contrato que acepte los términos y condiciones. Y los términos y condiciones me establecen que yo no dejo de ser propietario de ese documento. ¿Se entiende lo que vamos en las zonas grises que estamos trabajando? Y esto no es un tema ni de la persona con discapacidad ni del profesional, es una cuestión jurídica propia de que todavía nos falta legislar muchas cuestiones en todo lo que esté referido a la distancia, ¿sí? El otro dato que quería destacar es, a ver, Suya, si vos me podés de hacer los resguardos del habeas data, ¿sí? Tenemos el Registro Nacional de Datos, ¿sí? Que hoy por hoy se hace todo por internet,
donde vamos a estar, nosotros como profesionales sugerimos a los prestadores, a las mismas familias, que se insista en la protección de los datos personales. El registro es una ley de habeas data que tiene bastante tiempo ya de vida, donde justamente es un registro que se hace entre la República Argentina, donde se resguardan los datos, todos los datos sensibles, que están vinculados a cierta persona. Esa base de datos que yo la voy a tener en mi computadora, o sea, yo puedo llegar a tener el mejor antivirus, el antivirus mejor pago, el más caro, porque supuestamente a veces asocian el más caro por ser el mejor, etc. La cuestión es que yo puedo ser falible de un hacker, ¿se entiende? Entonces, después también tengo que estar vinculándome, bueno, total, la póliza seguro que yo tengo en mi consultorio, lo mismo por la teledistan en la distancia. No, o sea, también estas cuestiones de seguridad también a los prestadores, de hablar con sus pólizas seguros, con su compañía de seguro, che, ¿qué pasa en estos casos? ¿Cómo me cubrís? ¿Qué sucede o qué prevenciones tengo que hacer? O sea, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Al final, o sea, yo me pongo ahora en el lugar de ustedes y, uy, Dios mío, cuántas cosas que tengo que hacer, prever, etc. Pero ¿cuál es el fin? Prevención de conflictos. En la prevención de conflictos, no los jurídicos de reclamo de que el familiar o la persona de discapacidad no le gustó algo del prestador, sino en el conflicto que nos puede generar por distintas aristas, y donde justamente lo que yo tengo que asegurar, que la persona con discapacidad que está del otro lado de la pantalla, se sienta cómoda, ¿sí? Porque también nos llegan los comentarios también de conocidos que nos dicen, sí, mirá, el otro día fulano estuvo 1 hora y le apagó el video, y le dejó abierto el micrófono. Y le contestaba, sí, claro, no sé, por qué. Y tal vez la persona le apagó la pantalla a propósito porque estaba distraído con otras cosas. ¿Se entiende lo que va? Entonces, la idea es generar este vínculo y que sirva, porque si no, por otro lado, estamos cumpliendo por cumplir. Ah, listo, yo ya le hice. Y no, el trabajo de abordaje, estamos hablando de una situación de la persona con discapacidad que no necesita seguir estando en el contacto, tenemos que dar todas las seguridades habidas por haber. Por eso, entonces, en toda esta situación, ¿tenemos un doble trabajo? Sí, hay un doble trabajo, que es mucho más lento, que encima no son los mismos 45, 50 minutos de una sesión personalizada que a distancia. En una sesión personalizada a distancia podemos estar cumpliendo, a modo de ejemplo, 3 objetivos que tenemos planificados. 3. En una distancia, yo creo que a grandes rasgos a una. Y en las primeras sesiones cuesta, hasta que nos quedamos en forma aceitada de poder seguir trabajando, y hasta después, tal vez en la 4ª o 5ª sesión, podemos llegar a tener una mejor, pero eso también depende de cada caso en particular, ¿sí? Suya, y vos, si me querés, por favor, acompañar con alguna cuestión a tener en cuenta en esto. Sí, a ver, no difiero con lo que comentás. Lo que sí tengo entendido, bueno, lo que manejan los prestadores, siempre fue un plan de trabajo que presentan en la obra social, conjuntamente con el presupuesto y el plan de trabajo. Yo creo que ese plan de trabajo lo tienen que adaptar al medio tecnológico que hoy vamos a vivir todos. De alguna manera, reformularlo y empezar a trabajar como bien decís, de esta manera digital, porque momentáneamente vamos a estar todos trabajando en plataformas a distancia. Eso respecto al tema de plan de trabajo. En cuanto a los reclamos que puedan tener por parte de las obras sociales o sectores de salud, yo siempre me replanteé que nosotros, los abogados que estamos en la materia, que conocemos la dinámica, siempre tenemos consultas de los familiares, cuando tenían una prestación, cuando no te habilitan algún medicamento, cuando te recortan las prestaciones. Pero muy lejano se ve el tema de los prestadores, como el último eslabón. Pero para mí es importante el tema del prestador, porque está intrínsecamente ligado con el derecho de la persona con discapacidad a recibir en tiempo oportuno su tratamiento. Y pongamos un ejemplo, ¿no? Si no le abonan las prestaciones a la persona que brinda el tratamiento, ya sea hay atraso de 6 meses o lo que fuera, lógicamente esta persona corre riesgo de que se interrumpa dicha prestación, y por ende su derecho a la rehabilitación y a la salud, que está establecido y que todos sabemos en nuestra Constitución, en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Así que eso también es importante. Lo medité y dije, bueno, acá hay una arista que tenemos que ver los abogados, cómo podemos trabajar con los profesionales que asistan a las personas con discapacidad,
de qué manera, qué remedios legales le podemos brindar, más allá que sabemos todos que siempre le van a decir, por ahí compartimos con Lucas este tema, le van a mencionar que el amparo lo tiene que iniciar la persona con discapacidad o sus familiares, ya sea por falta de tratamiento, por atrasos en las prestaciones, en los pagos de los prestadores. Pero yo no estoy tan de acuerdo. Yo pienso que, y creo que en esto Lucas comparte conmigo, que un amparo de salud también puede ser iniciado por los prestadores, teniendo en consideración que estamos hablando de tratamientos intrínsecamente ligados a personas con discapacidad. Y que deben cumplirse, y que los efectores de salud son los que deben abonar esos tratamientos, en tiempo y forma, o sea, tienen que brindarlo al 100% y abonarlos oportunamente. Esto es importante destacarlo, para mí es importante, porque bueno, si no tendrían que entrar en un debate de un juicio ordinario, de cobro de suma de pesos, mediaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí cabe la posibilidad de iniciar un amparo, una medida, para que los prestadores puedan cobrar en tiempo y forma sus prestaciones por parte de los agentes de salud. Sabemos todos que el circuito es que uno presenta la factura y que luego ese circuito pasa por auditorías internas dentro de los efectores de salud, luego lo solicitan el recupero a la Superintendencia de Servicios de Salud, y a su vez se lo depositan en una cuenta que debe abrir el efector de salud, y desde allí te transfieren el dinero de la prestación al CBU del prestador. Esto no puede tardar más de 15 días, a mi entender. Como lógica debería tardar eso. De hecho se hizo ese remedio para que no se cobrara, no tuvieran que ir a cobrarlo personalmente los prestadores a cada obra social en días y horarios indicados, o que lo pagaran a los familiares, y que los familiares después le tendrían que pagar a los prestadores. Con lo cual a mí me parece que eso se tendría que aceitar un poco y lograr que se cumplan en un tiempo oportuno para que todos puedan trabajar y cobrar, porque nadie puede trabajar sin cobrar. Es entendible para todos los prestadores. Entonces, me parece importante destacar ese punto con respecto al pago. Quizás por ahí me adelanté un poco, no sé, Lucas, si querés. No, sí, pero ¿sabes qué? También el tema, la vergüenza, pues una vergüenza por otro lado, Sí. pero el sistema es así. Sí. El valor, o sea, no hay un valor acorde a un denominador común que se actualiza por sí solo. A ver, estamos en 2020. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos un montón de planes sociales y de hecho hay muchos casi todos se están operando en forma bancarizada y en forma inmediata. Sí. Y está controlada, y auditada. ¿Y por qué no los prestadores? Tal cual. O sea, nosotros los abogados, por ejemplo, la unidad arancelaria de honorarios está calificado por una unidad medida arancelaria, se llama. Las iniciales hacen que se llame la palabra UMA. Entonces, a nosotros nos pueden preguntar, doctor, ¿cuánto me sale la consulta? Nosotros no vamos a decir ni 1.000 pesos ni 500, decimos 2 UMA, medio UMA. Esa unidad arancelaria se actualiza. Entonces, que usted me lo abona ahora, me lo abona en 90 días o en 120 días o más, que todavía por ejemplo, sabemos que hay prestadores que le deben 2019, 2018, Sí. y era en épocas normales. Sí. Ahora en COVID vamos a ver con qué nos podemos encontrar. Pero bueno, estas son las cuestiones que justamente todavía hay que trabajar. Se presentaron distintos proyectos vinculados a ya sea reforma de ley, están presentados, pero bueno, tenemos todavía el Congreso, que está también trabajando ahí a distancia y ver cómo lo puede habilitar. Fíjense que todavía los abogados también estamos dentro del aislamiento, no somos la excepción, solamente en algunos pequeños ítems podemos estar justificando la circulación, pero estamos aislados. La cuestión es que, por otro lado, hoy, en un ejemplo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se habilitaron un montón de negocios, donde ya hay distintos tipos de contratos. Entonces yo me pregunto, las personas, cuando empiecen a haber un conflicto de derechos, ¿a dónde van a ir a consultar? ¿Con quién van a hacer las presentaciones? Si los abogados no pueden, ¿se entiende? Y acá viene un montón de otras cosas más. Entonces, también nos dieron resultados, algunos trabajos con distintas organizaciones de la sociedad civil, asociaciones civiles, fundaciones, algunos también lo conocen como ONG, donde hemos armado distintas presentaciones para ver cómo podemos quitar
o achicar esa vuelta, decir, no me sirve que encima el valor ya de por sí es bajo, y de acá a 90 días o más es casi irrisorio. Entonces, y en las distintas reuniones que hemos llevado en distintas oportunidades, nos hemos encontrado siempre con dificultades, ¿sí? Tal vez siempre hubo buenas intenciones con distintas personas que no somos funcionarios, colaboraciones, pero bueno, parece que el sistema todavía nos cuesta mucho trabajar en ese sentido. Sí, Bien. totalmente. Bien. Así que, Diego... Vamos a cerrar esta primera etapa de la charla. Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Vamos a cerrar esta primera parte de la charla y vamos a darle... vamos a cerrar y nos volvemos a conectar para poder continuar. Antes que nada, quiero agradecerles que estén hablando. Nos abrieron mucho el panorama de todos los problemas y agujeros que tenemos, que como decíamos en el manual para profesionales e instituciones que atienden a personas con discapacidad, ya empezamos a hablar de esta temática del habeas data, del secreto profesional y el resguardo de los datos que son sensibles para la ley de salud y sexualidad. Es muy difícil para todos nosotros entender lo que implica estar pendiente de que alguien le robe los datos. Yo les comenté a todos hace como 3 semanas, 4, tuvimos un ataque muy grande al servidor de la fundación, a todos los servidores, tanto el telefónico como el servidor de datos. Pudimos chequear que no tomaron los datos, pero nos llevó 15 días volver a hacernos de los datos del servidor. Cuando tuve la posibilidad de atender a hijos y sobrinos de altos funcionarios nacionales, exfuncionarios nacionales y expresidentes de la nación, no tuve otra opción que usar el famoso lápiz y papel y guardar los datos yo personalmente y pasarlos por seudónimo. Porque como vos decís, si eso se filtra, no puede seguir. Cortamos ahora, empezamos con las preguntas y para cerrar, uno de los aciertos de este presidente fue que los abogados sigan en aislamiento. Sí. Miren todo, en media hora nos asustaron tanto que si no los tenemos guardados, nos vemos en 30 segundos. Gracias.